3:09 p.m. Y bueno, pues hemos visto en las últimas semanas que la nota principal de los diferentes diarios de circulación nacional es lo que sucede alrededor del Poder Judicial. Hoy, en este momento, el diario Reforma dice: busca Morena adelantar votación de la reforma judicial, rescata una declaración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum diciendo nepotismo admitido por Piña es escandaloso. En fin, así ha estado el tono de las últimas semanas respecto a esta iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados y que pasa a la Cámara de Senadores y que posiblemente se va a adelantar la discusión para el día de mañana en la Cámara de Senadores de esta reforma judicial. Y bueno, hemos escuchado de todo, incluso hasta de matemáticas mal aplicadas del propio senador Gerardo Fernández Noroña diciendo que se necesitan 85 votos para la mayoría calificada, cuando todos han dicho y todos han admitido que las matemáticas es algo que no cambia, que es una ciencia exacta y que se necesitan 86. En fin, me parece que es una discusión que no se tenía hace algunos años. Muy poco se hablaba del Poder Judicial, muy poco se hablaba también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo ha empezado a tener mucha más relevancia en el debate público, en la importancia también de saber qué es lo que hace el Poder Judicial, por qué es importante también defenderlo para todos aquellos que lo hacen y también para los que lo quieren cambiar, por qué tendrían que cambiarlo, en fin. Y me parece que tenemos en esta mesa de este programa dos grandes explicadores de los últimos años. Está con nosotros el doctor Juan Jesús Garzonofre. Gracias por acompañarnos, querido Tito. ¿Cómo te va? Qué gusto estar aquí en cabina y saludar a todo tu auditorio. Varias veces ya también ha entrado en este programa, siempre para explicarlo, y también nuestro querido Javier Martín Reyes, también gran explicador de lo judicial en este país. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, tocayo, pues un gustazo estar aquí de nueva cuenta. Bueno, primero me gustaría partir, ahorita hablamos específicamente de esta Constitución desconocida, de este libro que se publica a través de Taurus, pero sí me interesa una pequeña reflexión sobre estos tiempos que vivimos y por qué este libro que tenemos se convierte o no en una ficción, en una novela de ficción, hablar de la Constitución y hablar del Poder Judicial en este momento. Javier. Pues mira, yo te diría, Javier, porque quizá como nunca durante los últimos 6 años hemos visto, ahora sí materializado en México, debates que yo creo que en México parecían muy remotos, ¿no? La tensión entre la decisión de la mayoría y el principio democrático por un lado, y la tensión entre el constitucionalismo y los límites al poder. Yo creo que fue hasta el sexenio, y eso sí hay que decirlo, el presidente López Obrador, que empezamos a ver ese choque entre un presidente de la República que decía: yo tengo votos atrás y yo quiero decidir y por qué me van a poner límites, y luego unas normas constitucionales y una Suprema Corte y un Poder Judicial que le decía: oiga, pues usted ganó, tiene la legitimidad, pero ¿qué cree? Que en las democracias constitucionales cuenta tanto la decisión de la mayoría como los límites a esa mayoría. Entonces, sí creo que este es un libro que trata, tocayo, pues de abordar lo teórico, pero también lo práctico. Y yo te diría, creo que como nunca en México estamos viendo, ahora sí materializados, esos debates que quizá antes en México nos podrían parecer muy remotos y que después de 6 años de gobierno de López Obrador, creo que quedan clarísimos que ahí están, ¿no? No, y donde nos han puesto es en hablar del número de senadores que se necesita para aprobarla o no. Pues en lugar de un contenido, ya se pasó de eso. Ya cuando hace algunos días hablaba con el senador Gerardo Fernández Noroña, nos dijo: no, hubo parlamentos abiertos y aquí hablaron. Y esta gente que dice que no ha tenido voz, ya tuvieron su tiempo y ya se va a aprobar esto y se va a aprobar en los próximos días. Un poco hablar de eso también, de cómo ha ganado en este momento el negro y el blanco, lo polarizante sin hablar del contenido incluso, doctor. Esa es la clave, querido Risco, que pensamos que la Constitución en estos tiempos tiene un partido, tiene un color, ¿no? La Constitución debe trascender. Y así las mayorías de hoy van a ser las minorías del mañana. Igual se tardan 70 años. No lo sabemos, pero se van a ir. Porque eso es la democracia. La democracia es el régimen plural que implica discusión y donde la Constitución tiene que ser lo que media. Entonces, si bien sí parecería que hablar de la Constitución hoy en día resulta algo anacrónico, algo pasado de moda o más bien algo de ciencia ficción, nosotros estamos convencidos de que esto pasará. Y así como pasará esto, tendremos que hacernos cargo de las ruinas y tendremos que llamar la atención de que hay una teoría y unos principios que deben seguir
seguir estructurando el futuro del derecho y de la justicia en el país. Bueno, ¿qué constitución tenemos actualmente? Hablando ya un poco más de este libro, que hace de verdad muchísimas reflexiones, me parece que una de las partes más interesantes justamente es la constitución en la práctica, que es esta segunda parte del libro. Cuando hablas un poco dice, nuestra constitución se destaca por un nivel de detalle extremo. Dicho de otra manera, tenemos una constitución altamente propensa al rollo. Un caso bastante singular de lo que estamos afirmando es el famoso artículo 41 de nuestro texto constitucional, cuya longitud alcanza más de 4.200 palabras por sí solo, 14 cuartillas a renglón seguido. Y vaya, creo que es una discusión que a lo largo de las páginas de la Constitución desconocida de este libro repiten constantemente. Es útil, es práctica, estamos haciendo una constitución de acuerdo al contexto en el que vivimos. Vaya, insisto, las preguntas que se hacen a lo largo de estas páginas, Javier. Y yo te diría, tocayo, sumando a lo que decías, es una constitución que promete muchísimo y que en realidad termina cumpliendo muy poco, ¿no? Tenemos una de las constituciones con mayor cantidad de derechos humanos. O sea, hay pocas constituciones tan extensas como la mexicana, tan reformadas como la mexicana. Tenemos los derechos que establecen los 136 artículos de la Constitución, todos los contemplados en tratados internacionales. Y claro, el gran problema no es el tema de reconocer los derechos, sino cómo los materializamos. Si se cumpliera todo lo que está en la Constitución, pues ya olvídate de Dinamarca, ¿no? Los daneses y las danesas estarían absolutamente envidiosos de nosotros, no solo en salud, en educación, en procuración de justicia, en impunidad. Pero claro, ahí hay, ¿no?, ciertas patologías, déjame ponerlo así, tocayo. El creer, por ejemplo, que hacer una reforma constitucional transforma la realidad. El pensar que los derechos humanos no implican presupuestos adecuados, políticas públicas bien pensadas, diseñadas y evaluadas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer también en el libro es explicar esa enorme distancia que hay entre la teoría y la Constitución. Aquí no queremos hacer una apología, ¿no? No queremos decir como los viejos constitucionalistas, ¿no?, que la Constitución del 17 es la primera constitución social. Tampoco queremos hacer una apología del amparo, ¿no? Esos viejos socialistas que decían que el amparo es tan bello que tiene nombre de mujer. No, nosotros lo que queremos aquí es simple y sencillamente decir, estas son las características más importantes que debería tener una constitución y esta es la constitución que tenemos en la práctica. Estos son sus defectos, estos son sus pendientes. Yo te diría, creo que es una posición muy crítica también sobre, reconocemos lo que se ha logrado, pero también creo que todos los pendientes o buena parte de los pendientes ahí están apuntados, ¿no? Bueno, hace algunos años escribiste un libro que se llama No estudies Derecho. La verdad es que tuvo un impacto muy fuerte en muchísimas universidades del país. Estuviste recorriendo el país haciendo varias lecturas, también varias conferencias, decenas, de verdad, el último año. Y lo que te decían los alumnos, porque afortunadamente tuve el privilegio de acompañarte en varias, era gracias, güey. Gracias porque era como el libro de texto que necesitaba también para acompañar mi carrera de Derecho. ¿Este tiene el mismo espíritu? O sea, la Constitución desconocida tiene este espíritu también para estudiantes de Derecho, para gente que se quiere acercar de alguna manera, ahora que está tan en boga el tema del Poder Judicial, a la Constitución. Sí, totalmente, Risco. O sea, de verdad, partimos de la necesidad de entender que el derecho es demasiado importante para solo dejárselo a los abogados. Esto lo hemos platicado Javier y yo durante mucho tiempo, de verdad que tenemos en este país que dar a conocer que el derecho no debemos de tenerle miedo, ¿no? Entonces la vocación del derecho, yo te diría, es más rico, eso es el público en general. De nueva cuenta, cualquier persona interesada que ahora empezó a saber qué era la sobrerepresentación, que ahora sabemos que son mayorías calificadas, mayorías simples, es un poco eso, ¿no? Es un curso rápido para cualquier persona con un mínimo de interés en la Constitución, por qué pasan estas crisis, por qué estamos ante este contexto. Creemos que existe muchísimas personas que entre más conozcan la Constitución, mejor cultura podemos tener en este país. A ver, va de la mano con lo que acabas de decir. ¿Para qué sirve? ¿Para qué serviría conocer la Constitución, Tito? Mira, a mí me gusta una definición minimalista, igual puede ser poca, puedo discutir con Javier al respecto, pero a mí es para límite al poder. Si la Constitución sirve para limitar al poder, para entender que no son 86, que no son 85, sino 86, para entender que existen gente que está protestando porque la Constitución debe ser tratada bajo un ámbito de liberación pública, de respeto, de minorías, para eso podemos entender que una sola persona no significa Constitución, que una mayoría podrá ser la mayoría, pero no significa que tenga la razón. Esa es tu respuesta, Tito. ¿La tuya cuál es, Javier? Yo te diría, sumado a lo que dice Tito,
porque son las reglas del juego que nos hemos dado, Javier, ¿no? Entonces esto es como si estuviéramos en un partido de fútbol, formáramos parte de un equipo, estuviéramos en la cancha y no supiéramos qué es lo que se vale, qué es lo que no se vale, cuáles son las infracciones, cómo se sancionan, cuándo hay que sacar las tarjetas, cuándo no, cuándo es un fuera de juego y cuándo no. Obviamente la democracia es un juego bastante más complicado que el fútbol, pero son esas reglas que nos dicen a todos como ciudadanas y ciudadanos lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que deben hacer las autoridades, lo que podemos esperar de ellas, lo que les podemos exigir. Claro, cuando tenemos una constitución como la mexicana, propensa al rollo, extremadamente flexible, que cambia cada rato, que se interpreta, donde intervienen los tribunales, es muy difícil, digamos, a la gente pedirle que la sepa. Mira, vamos a una pausa, ya sabes que así entra la guillotina, vamos a una pausa y regresamos, seguimos con la conversación. Con 24 minutos seguimos en esta plática con nuestro querido doctor Garza Onofre, también con nuestro querido doctor Martín Reyes. Este libro, La Constitución Desconocida, teoría y práctica de todo lo que siempre quisiste saber sobre tu Constitución. Y en la página de 81, porque, a ver, tengo entendido que los libros pues se tienen que editar, se tienen que mandar a imprimir, y esto toma cierto tiempo. Entonces, no sé si tenían una bola de cristal enfrente, pero dice lo siguiente. Si las personas juzgadoras fueran empleadas subordinadas al gobernante en turno y decidieran los casos que les presentaran dependiendo de sus preferencias políticas, esto no solo constituiría un atentado contra el principio de división de poderes, sino que además sería mucho más fácil que el líder del momento ejerciera su poder de manera arbitraria sobre los gobernados, permitiendo cualquier tipo de ilegalidad e imponiendo su visión sobre lo que le parece justo de forma caprichosa. Por ello, una de las características principales de quienes se desempeñan como integrantes de los órganos jurisdiccionales es que deben solventar una serie de concursos y exámenes para comprobar que son personas versadas en materia jurídica y al mismo tiempo para que su acceso a la función sea producto del mérito y no del favoritismo. No se trata de una mera cuestión técnica y de conocimiento, sino que también se requiere una serie de virtudes para ejercer el cargo honorablemente. No cualquiera puede ni debe ser juez o jueza. Las responsabilidades del cargo, así como el escrutinio y las presiones a las que estarán sujetos, no son pocas. ¿Cuándo escribieron esto, doctor Garza? Esto fue a finales del año pasado, principios de sí. O sea, todavía, nada más disclaimer, todavía no presentaban las iniciativas del Plan C, todavía no teníamos resultados electorales. Sí. Pero ahí estaba la advertencia, tocayo, ahí estaba la advertencia. ¿Vieron el cóctel de lo que venía? A ver, yo creo que poco a poco lo fuimos identificando a lo largo del sexenio, pero, o sea, Risco, también lo que pensamos aquí es que estas cosas han sucedido y han salido súper mal. O sea, de verdad, Bolivia es el ejemplo claro. O sea, en Bolivia la gente no tiene convencimiento de que sus jueces hagan mejor su trabajo porque los elijan popularmente. Lo que estamos por ver en el Senado en los próximos días, yo creo que yo por lo menos me atrevo a decir que va a ser un error histórico, de verdad. Ya está llamando la atención los mercados, la oposición, los estudiantes, y sin embargo parecería que el principio de división de poderes para la estabilidad en el cargo de tantos jueces en este país simple y sencillamente se ignora, ¿no? Entonces, y esto es importante, me lo pone por acá un radio escucha, esto no debe ser tomado como un libro para todo aquel que quiere ser juez. O sea, leo la Constitución Desconocida y con eso me postulo para ser juez o jueza en los próximos meses, doctor. Por más que el presidente López Obrador le gustaría, ¿no?, que cualquier persona de 19, 20, 21 años pudiera ser juez. No, para nada. Y yo te diría justo lo contrario, tocayo. Este es un libro que Tito y yo ya llevábamos muchísimo tiempo pensando y dijimos, vamos a escribir un libro para que cualquier persona interesada en la Constitución pueda comprender los elementos más fundamentales. Quizá no da para ser juez, jueza, ministra o ministro, pero sí esperamos que las personas que lo lean, pues por lo menos no salgan con el cuento de que 85 de 128 es 2/3 partes, ¿no? Eso, esperemos que por lo menos esas cuestiones tan elementales, esas reglas de 3, pues sí queden un poquito más aclaradas. Son dos voces que hemos escuchado muchísimo en la radio, en la televisión, los hemos leído en los distintos medios en los últimos años. ¿El pulso de lo que nos interesa a los medios ha bajado también a la población? Digo, para cerrar esta pregunta, vaya, tal vez tener este libro es una prueba clara, pero sí notan que incluso en los grupos de WhatsApp, amigos, familiares, ¿se acercan a ustedes para preguntar qué sucede? Sí, ha sido muchísima chamba, ¿no? O sea,
si ha sido un sexenio que no, cada semana hay algo nuevo, tal. Y a veces nos piden pronósticos y por lo menos uno se atreve a decir, nunca habíamos vivido algo así. O sea, son situaciones extraordinarias en un contexto en donde para el derecho, para la justicia, son tiempos en donde la certeza no es el principal principio. Entonces, creo que de todo esto, si sacamos virtud de este caos, yo me atrevería a decir qué bueno que se está hablando más de justicia, que mis tías, a quien saludo, están preguntándome qué es la sobrerepresentación y qué es el Consejo de la Judicatura. Qué bueno, pero creo que llegamos muy tarde, mi querido. ¿Coincides, Javier? Digo, qué bueno que estemos hablando de estos temas, pero qué malo que sea por tan malas razones, ¿no? Es decir, todos podríamos estar hablando del Poder Judicial sin necesariamente tener una reforma que pretenda destruirlo. Ojalá todos estuviéramos hablando de la sobrerepresentación, pero para mejorar la igualdad del voto y no para convalidar algo que fue abiertamente un fraude a la Constitución. Entonces, sí, de acuerdo, caray, han sido años de verdad donde las cosas han cambiado muchísimo. Y este es un libro un poco, tocayo, para tratar de explicar algunas de las pistas más fundamentales y para poder entender este contexto tan vertiginoso que vivimos estos últimos años y que probablemente seguiremos viviendo los próximos 3 o los próximos 6. Bueno, pues felicidades por la Constitución Desconocida. En los próximos días hay presentaciones. Estaremos empezando las presentaciones el próximo miércoles, ya en un par de días, y en las escuelas de Derecho lo estaremos compartiendo por nuestras redes, queridos. Así, el viaje por las cuantas escuelas de Derecho. 2000 escuelas de Derecho en todo el No país. creo que nos aventemos las 2000, pero a las que nos Bueno, inviten encantados. como gira de Bronco. Muy bien, así que así van a estar. Gracias de verdad por acompañarnos. La verdad saben que soy fan de su trabajo y siempre les agradezco tener el tiempo también para explicarle al auditorio pues las diferentes coyunturas judiciales de este país. Gracias, Javier. Gracias, querido Tito. Gracias, querido amigo, a ti y a todo el auditorio. Bueno, Gracias, pues esta es tocayo, la abrazote. Constitución Desconocida. Nosotros vamos a todos, tenemos la misma pregunta.